porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días. En este día queremos seguir reflexionando sobre un capítulo muy interesante del libro del Levítico. Estamos en el capítulo 12. Nosotros hablamos aquí y hablamos, ¿verdad?, sobre la purificación después del parto. Y esto todo nos va indicando otros elementos, no es simplemente el hecho de que uno tenga el hijo, o qué significa esto de tener un hijo, o qué significa sobre todo el perder la sangre, porque nosotros prácticamente descubrimos aquí, o por lo menos en el estudio exegético, que el problema más bien se está refiriendo al problema de la sangre que significa la vida en la Biblia, pero no solamente en la Biblia, sino que en una cultura que luego la Biblia lo va tomando y lo va interpretando y nos lo va explicando de esta manera, ¿verdad? Por eso se habla de una impureza, es decir, cuando la sangre, su función específica es la de circular, ¿verdad?, dar vida. Ellos en ese momento seguramente que no conocían tanto como hoy se conoce todo el sistema, ¿verdad?, el aspecto sanguíneo, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, nuestra propia vida, el aparato circulatorio, el sistema circulatorio, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cuerpo y cómo funciona todo. Pero en fin, aquí cuando ellos ven y cuando ellos se concentran y ven, porque desde la observación descubren que el hecho de desangrarse hace que uno se muera. Y entonces, ¿qué era para ellos la sangre? Y la sangre era la vida. Reñé de sangrar, hermano, entonces, hermano, quiere decir que la sangre, ahí está la vida. Interesante, ¿verdad? O sea, todo ese aspecto, ¿verdad?, cómo ellos van combinando. Y de cierta manera no está también muy lejos, ¿verdad? Porque es cierto que, vea, de sangrar, hermano, de cutulo mitad de vender uguipa, hermano, pues. Y desde ahí ellos después le dan el otro significado también cuando dicen, bueno, la sangre es para dar vida y está circulando dentro del cuerpo. Uno tiene que utilizar la sangre para hacer funcionar el organismo, digamos de esta manera. Estoy pensando como si fuese que ellos estuviesen pensando de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno se desangra o pierde sangre, como sucede aquí? Y entonces uno está en el peligro, pone en peligro su propia vida. Y a todo lo que pone de cierta manera en peligro la propia vida es lo que ellos de cierta manera le están llamando, de cierta manera, digo, ¿verdad?, impureza. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la misión específica, decíamos, para la que fue creada. La sangre fue creada para dar vida, porque es la misma vida circulando dentro del cuerpo. Ahora la sangre no está cumpliendo con su función. ¿Por qué? Porque se está derramando, está saliendo. El lugar tiene que ser siempre la circulación. Y entonces desde ahí ellos le llaman, está en el momento de impureza. Es una cosa impura, es una cosa que no está cumpliendo con su misión, por lo menos en este tiempo, hasta que vuelva a restablecerse. No sé si llego a explicarme con esto, porque esto es muy importante que tengamos en cuenta. Hemos hablado anteriormente en los otros días, desde el libro de Levítico siempre y sobre este capítulo, ¿verdad?, que al final de cuentas el perder sangre, o cuando uno de los organismos no está cumpliendo en ese momento con la función específica para la que fue creada, entonces a eso es que ellos le están llamando impureza, hasta que vuelva a restablecerse, o sea que no es una cosa permanente, sino que es una cosa temporal en este caso, ¿verdad?
temporal en este caso. Bueno, vamos a mirar un poco desde el judaísmo actualmente, ¿verdad? Realiza en ocasiones una interpretación mucho más positiva de estas normas, hasta el punto de darles un giro radicalmente distinto al que originalmente debieron tener, porque hace 3.000 años prácticamente, ¿verdad?, cuando se escribe esto, totalmente diverso de lo que hoy actualmente se interpreta o procura darle como contenido de interpretación. Como ejemplo, el texto que hemos tomado, ¿verdad?, de una página de internet también, que nos habla sobre la Torá, sobre las explicaciones, dice: el nacimiento de una niña es considerado de valor más que el de un niño, al entender que la niña nace ya circuncisa. Mira un poco, totalmente entonces diverso. La niña, dice, ya nace circuncidada, circuncisa. El varón no, al varón hay que circuncidarlo. La afirmación, dice, del Talmud, en el sentido de que una niña es considerada circuncisa, implica que viene al mundo un alma más perfecta que la del hombre. Un alma que por naturaleza está más próxima a la divinidad. Interesante. Entonces aquí cambia, el giro es total. En cuanto nosotros allá estábamos mirando que a la mujer, a la cuenta, se le considera un poco de lado, se le considera totalmente fuera del ámbito, que necesita más tiempo también para la purificación, ¿se acuerdan que decíamos nosotros? El doble prácticamente. Sin embargo, ahora la lectura que se le da dentro del judaísmo actual es todo lo contrario. Te está hablando ya de que la mujer ya nace con esta característica de la circuncisión. Entonces esto implica, dice, que por naturaleza está más próxima a la divinidad. La mujer entonces está por encima, ¿verdad? Tener una niña es, por lo tanto, una ocasión de felicidad inmediata. Ella nace con un potencial espiritual que no requiere la circuncisión, y de inmediato se le da un nombre para ser contada entre los integrantes del pueblo de Israel. Esto es entonces lo que el judaísmo actual habla, explica de este pasaje o de estos pasajes de la Biblia. Sea como fuera, los días de impureza que alejaban a la mujer del santuario y de lo sagrado como de las actividades comunes, incluidas las relaciones sexuales, permitían a la mujer recuperarse físicamente del parto con más tranquilidad, aunque cabe pensar que su condición de impura podría afectarla psicológicamente. Este es otro problema, porque está entonces lo que nosotros consideramos, por lo que vemos, por lo natural, el desangrarse, el estar en una situación después del parto, ciertamente no fácil, ¿verdad? Y entonces esa es la situación del dolor, del cuerpo que sufre después del parto. Imagínense, después de tener un hijo, hasta que el cuerpo vuelva a contraerse, hasta que el cuerpo vuelva a tomar su forma natural. Entonces en ese momento le llama de impureza, pero ya dijimos impureza porque en ese momento el cuerpo no puede cumplir con esa función específica para la que fue creado. Este aspecto es lo que nosotros tenemos que entender para entender lo que es pureza e impureza en la Biblia. Pureza e impureza en la Biblia significa eso, cuando no cumple su función natural para la que fue creado. Bueno, seguiremos reflexionando más sobre este tema tan interesante en más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te saludo cordialmente y te invito para el próximo 15, 16, 17 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Asunción, Arquidiócesis de Asunción, tendremos el primer Congreso Iberoamericano sobre Pastoral del Exorcismo. Espero que tú que eres agente de pastoral, que estás trabajando, seas sacerdote, religioso, laico, que estás sirviendo dentro de tu comunidad, puedas participar. Es una gran oportunidad que se nos abre para nosotros en este tiempo. 15, 16, 17 de noviembre, te esperamos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 12. Estamos mirando un poco todo lo que significa también el aspecto de la falta moral, decíamos recién, ¿verdad? Lo moral es cuando nosotros sabemos bien que no tendríamos que hacerlo y puede evitarse, pero nosotros lo hacemos y no lo evitamos. Aquí se llama impureza a algo que nosotros, o pecado también le llaman, ¿verdad? Algo que evidentemente no podemos evitarlo, no podemos evitarlo. Esto no se puede evitar. Cuando una mujer tiene hijo en forma, ¿verdad? Natural, ciertamente aquí hablaban todos, no había todavía la cesárea en ese tiempo, ¿verdad? Entonces te habla de una impureza o de un pecado, le decimos, pero no en el aspecto moral. Primero porque no se puede evitar, eso es normal. Solamente que aquí ellos le están llamando a esa discapacidad en ese momento o imposibilidad de que esa persona pueda cumplir con los roles específicos o esas funciones de su organismo, pueda cumplir el rol específico para el cual fue creado por la situación en que se encuentra, ¿verdad? Bueno, por lo tanto,
el contacto con lo impuro, atención, el contacto con lo impuro, uno de los casos de expiación contemplados en 5.1.4, en este caso la sangre del parto explicaría que aquí se emplee el concepto de expiación. Se trataría, por tanto, de un sacrificio de purificación por los hipotéticos contactos inadvertidos, prohibidos durante todo este periodo. ¿Por qué entonces? Aquí esto es interesante también. ¿Por qué entonces te está diciendo que esa mujer se vuelve impura después del parto? Esto es también para defender antropológicamente y digamos en el aspecto de la humanización, en el aspecto humano, porque algunos son medio abusivos. No le deja a una mujer por lo menos 40 días, entonces restablece por la mía, lleva, no miena. El cuerpo, el organismo, tiene que rehabilitarse, restablecerse. Es entonces un aspecto también de humanidad, es un aspecto de amor, de cariño, de respeto a la persona, de respeto a la mujer, que está diciendo, bueno, esta mujer es impura. ¿Por qué digo que esta mujer es impura? Y porque le tengo que dejar un poquitito, entonces descansa miena, tranquilo nomás, tranquilo, no te apures. No seas abusivo, no atropelles. Entonces déjale, tranquila, que se restablezca físicamente, ¿verdad? Entonces, por eso te está diciendo que tiene que esperar. Y todo lo que es el contacto, dice, durante ese tiempo de impureza, ese sí que sería un pecado del aspecto moral. Porque en dere y cuaponaina, de ella poyanaja, areyapo. No, le dice, espere. Tenés que respetarle, tenés que darle el tiempo, tenés que esperar que el cuerpo se vuelva a restablecer, se ponga entonces en sintonía. Y después entonces viene aquí el sacrificio de purificación por estos hipotéticos contactos prohibidos durante este periodo. Claro. Si hay estos contactos, ellos lo dicen en forma hipotética, ¿verdad? Porque piensa y sabe y dice, no, evidentemente que se le va a respetar, se le va a dejar que el cuerpo se restablezca, porque no está cumpliendo aún con su misión o con su función, mejor dicho, procreativa. Cabe destacar en primer lugar que al menos en este caso la mujer aparece en un plano de igualdad con el hombre. Aparece en el plano de igualdad. Viste que algunas veces nosotros leemos mal también el Antiguo Testamento y pensamos y decimos, no, en aquel tiempo todo era machismo, en aquel tiempo todo era el hombre y la mujer era... No, aquí esta es una clave, una señal clara que existía el respeto también. Y más todavía, se le, vamos a decir entre comillas vamos a decir, ¿verdad? Es casi como un castigo porque te está diciendo eso es pecado. Es una forma de advertir directamente, no cometas eso, no hagas eso, está en tiempo de impureza, te dice. Es decir, que la palabra impureza es una terminología también más bien de advertencia, es una terminología fuerte, porque si nosotros pensamos bien, ¿por qué tiene que ser impura? Decimos nosotros, ¿de qué tiene que ver la impureza aquí? No es impura de por sí con la terminología que nosotros podemos entender si no entendemos y si no leemos y si no estudiamos la Biblia. Ya esta cualquier cosa, impureza, ella es impura y la mujer lo es impura, ¿pero qué quiere decir? Aquí no se refiere, ¿verdad? Entonces a el aspecto existencial de quién es la mujer como tal. No, al contrario, se le da mucho respeto y que se utiliza este género literario, esta palabrita, para darte a entender a vos como persona que tenés que respetar, que tenés que dar pasos de humanización, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Ahora, en segundo lugar, el sacrificio y las ofrendas son las mismas tanto para el caso del niño como para el de la niña, lo que significa que ambos son iguales a los ojos de Yahvé. Aquí ya estamos entrando en el aspecto más religioso, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy diciendo, bueno, para el niño, para la niña,
cómo tengo que ofrecer ese holocausto. Y bueno, de la misma manera, los dos son iguales. Que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, ya lo mostraba la teología sacerdotal al reconocer que ambos son creados igualmente a imagen y semejanza de Dios. La Mishnah da a entender que la impureza de la parturienta está en el contacto interior del niño con la sangre materna de la vulva en el momento del parto. En cambio, si el niño nace por cesárea, evitaría este contacto y no sería impuro. Bueno, esa es la Mishnah. Entonces, el hecho, ¿verdad?, de que salga, al salir, entonces, por el aspecto, ¿verdad?, más bien de la parte genital, ¿verdad?, de la mujer, entonces dice, es por eso, según la Mishnah. Es una interpretación, ciertamente. Y en este caso es la interpretación de la Mishnah. La impureza se da por ese contacto al salir. Y por eso dice, si fuera por cesárea, entonces con el corte lo saca el niño desde el vientre por el corte, en ese caso dice, evitaría ese contacto con la vulva y por lo tanto dice, no sería impuro. Y dice de esta manera, Nida 5.1, si el niño nace por el lado del útero, la madre no tiene que observar por su causa los días de impureza y los días de purificación, ni está obligada a ofrecer un sacrificio por su causa. Entonces aquí ya te explica mejor, ¿verdad?, la Mishnah por lo menos, que siempre lo está relacionando más bien al aspecto del parto como tal. Simeón dice, el tal es como un nacido, al modo habitual. Todas las mujeres contraen impureza por razón de la sangre, te dicen, por razón de la sangre, impureza. En la antecámara que le llaman del aspecto genital, la vulva, puesto que está escrito, flujo de sangre en su carne, flujo de sangre en su carne, siempre el aspecto de la sangre, no nos olvidemos. Sin embargo, al hombre que sufre un flujo o una polución, no contrae impureza en tanto no salga su impureza al exterior. No contrae impureza en tanto no salga su impureza al exterior. Pero esta es la opinión, ¿verdad?, de un rabino y no parece que estuviera muy generalizada. Esta es simplemente una opinión. Bueno, volvemos enseguida reflexionando sobre esto en más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Estamos volviendo con Ñandi Yarañe. Nosotros siempre procuramos mostrar verdaderamente qué hace la Iglesia y en sus distintas pastorales. En este caso hablamos con el Padre Francisco Silva, actualmente párroco de la parroquia San Pedro y San Pablo, pero con una misión tan específica y tan importante que el señor arzobispo le ha encomendado. Es la pastoral del exorcismo. Padre Francisco, quisiéramos saber dentro de esta organización, dentro de la Iglesia principalmente, cómo están trabajando, pero a nivel de formación y a nivel también de acompañar a los sacerdotes dentro de la arquidiócesis para que puedan prestar ese servicio. Porque incluso creo que no es simplemente a nivel de arquidiócesis, sino que este servicio lo estás prestando incluso a nivel de todo el Paraguay. Sí, de hecho que como estructura la Secretaría de la Pastoral funciona en el Seminario Metropolitano. Ahí tiene una atención martes y miércoles desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía aproximadamente, con varias personas que atienden al mismo tiempo. Martes y miércoles a la mañana pueden llamar al 0992-271-001 y se van reservando los turnos para que se les pueda recibir a las personas. Existen personas capacitadas, entre ellas también hay diáconos que reciben a las personas, se les acompaña y se le deriva a psicólogos, psiquiatras después. Es como una primera acogida que se le hace a las personas. Eso se deriva, por ejemplo, a los grupos, y existen algunos sacerdotes que sí están también acompañando acá dentro de la arquidiócesis a las personas para que hagan su sanación, su proceso, su acompañamiento, porque si somos demasiado pocos va a ser imposible responder a tanta demanda. Las personas vienen de todas partes del país, incluso hay otras personas que vienen de los países limítrofes y van llegando y bueno, nosotros no le podemos negar tampoco la atención, el acompañamiento y hemos organizado dentro de estos 2 años varios cursos. De hecho que muchas personas hemos ido a participar a varios cursos que organiza la Iglesia, a Roma. Estuve también en el Instituto Sacerdos, organiza y pueden participar laicos. Estuvieron en Roma varias personas laicas y entre ellas también sacerdotes y diáconos. Estuve también participando de la Asociación Internacional de Exorcistas, que organizó un curso en Roma y hace poco en Buenos Aires. Y hay que reconocer que la Asociación Internacional de Exorcistas es única a nivel mundial, pero tiene una estructura inmensamente grande y está aprobada por la Iglesia. Está dentro de la Congregación para el Clero. Entonces también de todos esos encuentros formativos nosotros organizamos otros encuentros formativos para la Iglesia. Y hemos tenido varias charlas de formación, entre ellas inclusive, por ejemplo, organizando, hace poco estuvimos organizando un curso para el tema del ocultismo, del satanismo, todo ese mundo de la nueva era, o sobre el tema de la masonería, porque tenemos muchos problemas en los colegios católicos que entran los chicos con el Demon Light y cosas así, arcoíris, ¿verdad? Que son como pequeños grupos que pertenecen a la masonería, para enseñar a la gente que ese camino no es correcto, que tienen que escuchar lo que dice la Iglesia. Y así tenemos personas muy competentes también dentro de la estructura. Tenemos un equipo grande, como un consejo que nos reunimos, donde nos reunimos cada 15 días para discernir los casos, derivar, proyectar un poco, evaluar. Estamos haciendo un camino y cada tanto le presentamos un informe también
tanto a la curia pastoral, que es la estructura que depende un poco del vicario pastoral de la diócesis, y al arzobispo también le solemos presentar los informes. Entonces, es una pastoral como acción organizada de la iglesia, pero dentro de una estructura orgánica. Es decir, nosotros no es que trabajamos solos, estamos también recibiendo de otras pastorales algunos aspectos que otras pastorales pueden dar y que nosotros no podemos responder. Y es así, o sea, nos valemos de las fortalezas de otras organizaciones que la iglesia tiene, y otras organizaciones se valen de nosotros, y así nos complementamos, y es la misma iglesia la que hace el servicio y acompañamiento en este campo. Entonces, puedo decir, muchísimas personas han pasado por el servicio, pero así también muchísimas personas han recibido una buena formación para despertar un poco esta conciencia, por un lado de pertenencia a la iglesia, y por otro lado de una formación sólida, consistente, para que el querigma sea lo fundamental. El Papa había hablado en Evangelii Gaudium del querigma permanente, de ese querigma cualitativo, no solamente el anuncio de Cristo vivo, el amor de Dios por primera vez y terminó, no. Ese amor de Dios que te acompaña a lo largo de tu historia. Y eso lo vamos haciendo. Por eso, dentro de este proceso, vamos a decir, nosotros hemos crecido muchísimo y estamos ahora, por ejemplo, preparando todo para el congreso que va a ser 15, 16, 17 de noviembre en el Seminario Metropolitano. Pueden llamar a los números ahí que encuentran de la pastoral, 0992-271-001, o entrar al Facebook. El primer Congreso Iberoamericano sobre Pastoral del Exorcismo, que vamos a tener el acompañamiento de varios expertos en diferentes campos, que son personas renombradas. Inclusive la Asociación Internacional de Exorcistas les suelen usar a estas personas, o sea, usar en el sentido de que les lleva para dar los cursos a nivel internacional. Entonces, 15, 16, 17 vamos a tener un congreso que es un nivel superior de encuentro, de formación, que particularmente está dirigido para los agentes de pastoral. ¿Para qué eso? Para que tengamos una formación sólida y podamos también purificar algunos conceptos, no caer en los abusos, exageraciones, y ubicarnos un poco en lo que la iglesia enseña en estos campos, conocer correctamente lo que la iglesia está profundizando y orientando a nivel universal. Entonces es una gran oportunidad que tiene nuestra arquidiócesis, la iglesia acá en el Paraguay, y por ende también vamos a tener muchas personas de otros países. Así es que es una magnífica oportunidad. Yo estoy muy contento porque hemos tenido la respuesta positiva de algunos expertos, como por ejemplo Monseñor Rubens Miraglia Sani, que es doctor en Derecho Canónico, doctor en Teología, es exorcista. Va a estar el padre Cristian Cabrini, exorcista acá en Argentina, tiene la Pastoral de la Consolación y es el responsable del secretariado de la Asociación Internacional de Exorcistas de habla hispana, vamos a decir. Yeah. Viene el doctor Rogelio Alcántara, que es doctor en Teología, doctor en Filosofía. Su campo específico es la antropología y enseña en los seminarios. Está ayudando en la Congregación para la Educación de la Fe, para la Doctrina de la Fe en el Arzobispado Primado de México, y tiene varias publicaciones. Y así otras personas también expertas. Estará un psiquiatra que va a hacer un poco, en su ponencia, va a explicar las psicopatologías versus las acciones extraordinarias del demonio. Porque hay una sutil diferencia y a veces pueden ser semejantes. Entonces, es una gran oportunidad que la Iglesia nos está ofreciendo a los agentes de pastoral para tener una formación superior, podríamos decir. Qué lindo entonces todo esto que se está ofreciendo. Por eso en este segmento en Keñan de Yarañe él le llama lo que hace la Iglesia, es decir, esa preocupación continua, como el Padre Francisco acaba de presentar, también dentro de una historia de salvación, porque al final de cuentas nos encontramos con elementos muy humanos, muy cercanos a nosotros. Y ellos también hacen toda esta distinción y hacen a través también de la medicina y hacen sobre todo un buen discernimiento. Ciertamente la composición nuestra, como decimos siempre bíblicamente,
el soma, como se dice en griego, ¿verdad? O sea, la parte corporal o la parte también del adamá de nuestra limitación, pero que está muy unida al aspecto espiritual. Entonces, por eso me parece esto que usted está explicando, Padre Francisco, me parece muy interesante, para que no existan exageraciones por una parte, sino que desde un estudio también muy profundo. Y sí, porque le vemos a la persona como un todo. Es decir, tiene su dimensión biofísica, tiene su dimensión mental, por eso tenemos que recurrir también a los expertos en esos campos y la dimensión espiritual. Una de las dimensiones está mal y le afecta a las otras dimensiones. Por ende, necesitamos afrontar el tema desde todas las miradas, de manera integral y bien profunda, correcta y adecuada como la Iglesia nos enseña. Y estamos así conversando con el Padre Francisco, agradeciéndole su disponibilidad aquí en Ñande Yarañé, en este segmento ¿Qué hace la Iglesia? Volvemos enseguida. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Te saludo cordialmente y te invito para el próximo 15, 16, 17 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Asunción, Arquidiócesis de Asunción, tendremos el primer Congreso Iberoamericano sobre Pastoral del Exorcismo. Espero que tú que eres agente de pastoral, que estás trabajando, seas sacerdote, religioso, laico, que estás sirviendo dentro de tu comunidad, puedas participar. Es una gran oportunidad que se nos abre para nosotros en este tiempo. 15, 16, 17 de noviembre, te esperamos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Estamos volviendo con más Ñande Yarañe. Estamos hablando y estamos reflexionando desde el capítulo 12 del libro del Levítico. No es fácil este libro, ciertamente, porque entramos en muchas disquisiciones, en mucha exégesis, desde un aspecto cultural, desde un aspecto de lo que se vivía en ese tiempo dentro de esa cultura y lo que se entendía, ¿verdad? De acuerdo también a todo lo que significa el conocimiento de aquel tiempo, el conocimiento también de la misma ciencia, en fin. Pero que después se le da una interpretación existencial, porque esta es una interpretación existencial. La religión apunta siempre a lo sobrenatural, ¿verdad? En ese relacionarse, la relación con Dios, con nosotros mismos y con la naturaleza, ¿verdad? O sea, todo lo que nos rodea. Por lo tanto, vamos descubriendo dentro de una exégesis qué es lo que pensaban o cómo pensaban y cómo ellos entendían este relacionamiento en el aspecto religioso, principalmente mirando desde la Biblia, pero que tiene su influencia desde el aspecto humano, desde el aspecto antropológico. Eso no podemos descartar. La prohibición, atención, ahora, de acudir al santuario y de tocar ninguna cosa santa, incluía, por ejemplo, no participar de la comida del sacrificio de comunión. Veamos en el versículo 4 que decía justamente eso, ¿verdad? Entonces, no tocará, dice, ningún objeto consagrado, ni irá al santuario antes de concluir el tiempo de su purificación. Directamente está poniendo las normas, las reglas, qué es lo que se puede hacer, que son cosas bien prácticas. Tocar ninguna cosa santa. Luego, en el caso de ser la esposa de un sacerdote, mucho menos todavía participar del aspecto de la comida que le correspondía al sacerdote. No comer de las porciones sacerdotales que a éste le correspondían. Eso encontramos más adelante, volveremos a tocar ese tema en el capítulo 22. El tiempo de purificación culmina con un holocausto. Atención. La purificación, este tiempo en que la mujer está haciendo el proceso de purificación, va a terminar después con ese rito del holocausto, probablemente con el sentido añadido de acción de gracias por el don del bebé. Acción de gracias por ese niño o por esa niña que ha nacido. Entonces, lo unen todo. El aspecto de purificación, de agradecimiento. Con esto estoy diciendo, termino yo el tiempo de purificación porque ya estoy restablecida, estoy volviendo de nuevo a la normalidad, a la naturalidad de mis órganos, de mi cuerpo, de mi físico. Entonces ya puedo entender que estoy purificada. Y al mismo tiempo, entonces, en acción de gracias por esta purificación, como conclusión de la purificación, como signo, llevo al rito, pero el rito también aprovecho y le pongo el significado de qué cosa, acción de gracias. ¿Cómo hacemos nosotros? O sea, se dan cuenta que estos son aspectos antropológicos profundos, ¿verdad? El ser agradecidos. En el fondo, esto es descubrir y decir, esto que ha nacido, este niño, esta vida que viene al mundo, no soy yo tampoco el que lo está produciendo. O sea, yo también me maravillo y digo, ¿cómo sucedió esto, verdad? ¿Cómo es que Dios utilizó de este elemento natural, de mi amor, de mi cuerpo, de mi físico, de mi encuentro conyugal, utilizó o Dios utiliza de todos estos elementos naturales para dar vida, para procrear, para seguir? Donde yo soy entonces artífice ciertamente, porque es en mi cuerpo, ¿verdad? Pero entonces por eso viene este segundo aspecto y este segundo significado. Acción de gracias. Aguilleve ebeñan de yara porque endere y qua upea o ujañan de yara güey. Da elandere ya puedo da elande dereja ella es señor, ¿verdad? Nosotros estamos capacitados ciertamente, pero ¿por qué? Porque Dios nos ha dado esa gracia. Dios nos ha creado así. Dios nos dio al mismo tiempo después una responsabilidad sobre esto. Por lo tanto, el tiempo de la purificación, decíamos, culmina con el holocausto, probablemente con el sentido añadido de acción de gracias por el don del bebé, sentido que va a desaparecer
cuando el bebé nace muerto o muere durante el transcurso de la purificación. Si ese bebé se muere, entonces ciertamente aquí no entra ni el aspecto del holocausto ni el aspecto del agradecimiento. Y ya sabemos, es muy lógico, ¿verdad? Y también el sacrificio de purificación, que son mencionados inversamente al orden lógico, ofrecidos por el sacerdote ante Yahvé, tanto si el recién nacido es niño como si es niña, para que la mujer quede purificada de su flujo o fuente, que se llama makor, término que también designa los genitales femeninos, de sangre. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? El flujo, la fuente de sangre, y estos son los mismos sacrificios exigidos también para los casos de impureza sexual, tanto masculina como femenina. Nos fijamos y nos dice justamente, al concluir, dice, el periodo de su purificación, tanto el niño como la hija, la madre presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro un cordero de 1 año para ofrecer un holocausto. ¿Viste? Ahí está la ofrenda del holocausto, la oferta. Y un pichón de paloma o una torcaza para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. Esto es lo que nos dice el versículo 6 del capítulo 12. Es obvio que no se trata de una falta moral. Aquí está. Llegamos por fin al elemento indispensable que desde hace rato estamos procurando explicar y decir, y volvemos sobre el tema, ¿verdad? Porque el pecado, tenemos que hacer esta distinción, lo que es el pecado en el sentido moral, donde existe una responsabilidad. Pero sabés que no se tiene que hacer, y que se puede evitar hacerlo. Atención, se puede evitar hacerlo. Ahora, esto que se considera impureza no se puede evitar. ¿Escuchaste bien? No se puede evitar. ¿Pero por qué? Porque es otro estilo, como ellos están considerando, ¿verdad? No se puede evitar porque tener hijos, o sea, las funciones de la mujer ciertamente que en ese caso, por lo menos durante 40 días no van a poder cumplir con esa función específica de toda la parte reproductiva, hasta que vuelva a restablecerse. Y a eso entonces no le estamos llamando una culpa moral, algo que yo hice porque yo quise. No, eso es algo natural, que te viene y que es así. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Te saludo cordialmente y te invito para el próximo 15, 16, 17 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Asunción, Arquidiócesis de Asunción, tendremos el primer Congreso Iberoamericano sobre Pastoral del Exorcismo. Espero que tú que eres agente de pastoral, que estás trabajando, seas sacerdote, religioso, laico, que estás sirviendo dentro de tu comunidad, puedas participar. Es una gran oportunidad que se nos abre para nosotros en este tiempo. 15, 16, 17 de noviembre, te esperamos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Volvemos y estamos reflexionando sobre el capítulo 12, lo que nosotros conocemos como la purificación después del parto, con ciertas cositas interesantes, ¿verdad? Pero que nos hace entender a qué se está refiriendo esta impureza, que decíamos en el bloque anterior que más bien apunta al aspecto de la humanización de la persona. Es decir, el respeto total y muy grande a la mujer que ha dado a luz, Hay que respetarla, hay que dejarle durante ese tiempo en que pueda restablecerse, restituirse, ¿verdad?, dentro de su cuerpo, en su propia naturaleza. Y por eso dice, cualquier contacto, ¿verdad?, con esa persona que en ese momento es impura, dice, bueno, la palabra impura es muy dura justamente para que uno entienda y dice, no, yo no la tengo que tocar, tengo que respetarla. Es decir, que la terminología también apunta más bien a un aspecto pedagógico. Atención, no nos olvidemos de ese otro aspecto bíblico, ¿verdad? Que la Biblia es un libro pedagógico. Porque eso entra dentro de una cultura, entra dentro de una formación. El autor sagrado que lee su propia historia desde Dios y entonces Dios que lo inspira y entonces Dios que transmite a través de las palabras, a través de la inspiración, a través de la propia cultura con los géneros literarios propios del momento, está enseñando. Ahí está el aspecto pedagógico. Esto es lo que tendríamos que vivir y tendríamos que vivir de esta manera. Entonces, volvemos un poco aquí lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esta es la opinión de un rabino y no parece que estuviera muy generalizada. Como curiosidad, debe destacar que según la Mishnah, la vida del niño tiene menos valor que la de la madre mientras la mayor parte de su cuerpo está dentro de ella. Con respecto a la madre, ahora estamos hablando. Solo cuando ya sobresale la mayor parte de él, se consideran ambos iguales. Entonces, la vida del niño tiene menos valor. ¿Por qué? Porque en este caso es la madre, ¿verdad? Es ahí donde está el valor. Pero dice, cuando sale a la vida, ya aquí nosotros
lo consideramos iguales. Si una mujer encuentra graves dificultades en el parto, se puede, dice, descuartizar a la criatura en las entrañas de la madre y sacarla afuera trozo a trozo, ya que la vida de la madre tiene precedencia a la del hijo. Pero si ya ha salido afuera la mayor parte del cuerpo del niño, no se le puede tocar, ya que no se puede sacrificar a un ser por otro. Este es entonces siempre dentro de la Mishnah. Esta ya es una interpretación, ¿verdad?, que están haciendo. Evidentemente que este se llama Ojolot 7.2. Es una reflexión ciertamente de un rabino simplemente. Las ofrendas presentadas en el caso de pobreza son precisamente las que presentó María por el nacimiento de Jesús. Eso lo vamos a encontrar en Lucas 2, 22, 24. Es decir, aquí está la presentación de Jesús, tiene dos aspectos como nos presentaba el libro de Levítico al comienzo. Por una parte, la mujer que termina el periodo de su purificación. Por otra parte, tenemos también el tiempo, ¿verdad?, el periodo en el cual nosotros, después de que vemos que este niño ha sido un don y ha sido un regalo dado por Dios, nosotros nos acercamos y le damos gracias a Dios. Esa es acción de gracias. Y bueno, así entonces nosotros estamos reflexionando. Es muy interesante este capítulo 12, que nos está hablando de la purificación después del parto, con todas estas características propias. Decíamos primero que el Señor mismo, esto les estaba dando, en el 12.1, le estaba dando toda la fuerza necesaria para que el lector, al escuchar, al entender lo que el autor sagrado dice, pueda decir, bueno, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál es la jerarquía de estas palabras? Y por eso dice, el Señor dijo a Moisés. De Moisés, ¿verdad? Sino que él se respalda y dice, esto es lo que el Señor dijo, me dijo a mí. Habla en estos términos a los israelitas, es decir, si le está pidiendo que él hable, que Moisés hable a los israelitas, quiere decir que está teniendo un encargo en propias manos. Dios le está dando una responsabilidad para que él pueda hacerlo. Entonces le está llamando para que él pueda cumplirlo, ¿verdad? Y entonces habla en estos términos a los israelitas. Y ahí comienza. Ahora la responsabilidad será el de explicar cuál es el respeto que se debe tener en síntesis a una mujer que ha dado a luz a un niño o a una niña. Es decir, esta sería la síntesis, este sería el resumen. Lo que nos quiere enseñar este capítulo 12 es más bien dentro del aspecto de la humanización. ¿Por qué todos estos elementos que hablamos desde hace unos cuantos programas llegamos ahora a la conclusión? La conclusión de llamarle que la mujer, después de dar a luz un hijo, está en un periodo de purificación porque se volvió impura, más bien quiere decir que la mujer necesita su tiempo, el organismo necesita su tiempo para restablecerse. Hay que respetar entonces a esa mujer, quiere decir, dale su tiempo, hemos descansado y mina. Imagínense, esto es interesantísimo, ¿verdad? O sea, esta es la semilla de una profundísima humanización dentro de la Biblia. ¿Y de dónde viene todo esto? Y viene de la misma cultura. Ellos se dan cuenta, pobre mujer que tuvo recién su hijo. Entonces, ya hay mishube. Pero por la pinta hoy mi día y la abuso, pues. Y entonces por eso esto se escribe todo. Recuerden que la Biblia siempre se escribe dentro de aspectos controvertidos también. Hay alguna controversia. Hay algunas cosas que no se está entendiendo o hay elementos que no se están haciendo bien. No es que la Biblia se escribe por escribir nada más, no. La Biblia, todo lo que tenemos aquí es para responder a una necesidad específica, algo que nosotros no estamos entendiendo o que no estamos viviendo bien. Por lo tanto, el autor sagrado te quiere, Aquí, en este caso, si te habla de la purificación después del parto, quiere decir que tenemos que hacer mejor las cosas, tenemos que humanizar más a la mujer,
tenemos que respetarle mucho más. No podemos ser abusivos, no podemos ser atropelladores. Y por lo tanto utiliza un término fuerte para que vos entiendas. La mujer en ese momento está impura, no se le puede tocar. Todo lo que toca hace que se vuelva impuro. Hasta vos te vuelves impuro. Y bueno, así entonces nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos al Señor este día, esta jornada. Que les bendiga a cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos próximamente con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por